Buenas tardes, estimada comunidad. Bienvenidos a una nueva sesión. Continuando con el segundo módulo de propiedad intelectual, nuevas tecnologías e innovación, nos acompaña el doctor Diego Ortega Sanabria con el tema Licencias obligatorias de patentes en la comunidad andina. El doctor Ortega es secretario técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. MBA por ESAN, se encuentra doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante. Es docente en programas de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica San Pablo. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradezco la gentil invitación de Bill Lawyer para poder compartir estos conocimientos sobre patentes que son muy importantes, sobre todo en tiempos como los actuales, en donde la tecnología asociada a las vacunas tiene un rol importante y su desarrollo justamente se debe a la protección por patentes. Hoy en particular me ha tocado hablar sobre licencias obligatorias. Ustedes se preguntarán qué serán licencias obligatorias. Para llegar a ese punto es necesario tener en cuenta unas premisas importantes respecto al sistema de patentes. Como por ejemplo, ¿qué es una patente? A ver. Ok. Una patente es un acuerdo entre el Estado y un inventor o un solicitante por el cual el Estado le concede al inventor o al solicitante un periodo determinado para que goce en exclusividad de la explotación del invento protegido. Esto quiere decir que nadie más, sin la autorización del titular de una patente, podrá participar en el mercado comercializando, importando, ofreciendo en venta u otras actividades vinculadas al invento protegido. En el caso de las patentes de invención, el tiempo de duración es 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, no, a partir de la presentación de la solicitud de patente. Entonces, el periodo de protección es muy amplio. Pero justamente en la medida que es muy amplio, tiene que haber una contraprestación por parte del inventor o solicitante. Recordemos que acabo de decir que la patente es un contrato entre el Estado y el inventor. Entonces, mientras el Estado se compromete a darle protección al titular por 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, el inventor tiene una carga, o el solicitante tiene una carga. Esa carga es divulgar su invención por medio de la solicitud de patente. Por ello es que además las solicitudes de patentes en lo que concierne al documento técnico tiene que ser lo suficientemente claro para que una persona versada en la materia pueda entender y pueda replicar el invento. ¿De acuerdo? Eso es importante, porque en la medida que hay una divulgación al público, el público ya de repente no tiene que agotar sus energías en la consecución de un invento similar, porque justamente ya se ha desarrollado. No habría que inventar la rueda, porque esta ya se inventó. Entonces, eso es lo bueno de el sistema de patentes, que a través de la divulgación del invento se beneficia a la sociedad a través del conocimiento tecnológico que está dentro del documento técnico de patentes. Y eso es muy importante porque hoy día se podría decir que el 80% del conocimiento tecnológico en el mundo está incluido en documentación de patentes. Hay un principio básico que soporta el sistema de patentes, que le da validez. Y justamente es el principio o teoría de los incentivos. ¿De acuerdo? Y me preguntarán, ¿a qué se refiere cuando habla de teoría de los incentivos? Pues bien, justamente
lo que procura el sistema de patentes es que al yo otorgar un periodo de protección a una persona por un tiempo determinado y que esta persona explote en exclusividad ese invento, va a hacer que recupere su inversión y que esa inversión además pueda ser utilizada o la recuperación de la inversión pueda ser utilizada para seguir desarrollando más y mejor tecnología. Por eso es que en general se asume que el sistema de patentes es un sistema que incentiva al inventor a seguir desarrollando, porque en la medida que este sistema exista, va a hacer que las personas que inventan tecnología se sientan más atraídas por el sistema y que desarrollen más tecnología, ¿de acuerdo? Entonces es como un engranaje que finalmente va a seguir dando lugar al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿ya? Entonces ese es uno de los principios básicos sobre el cual descansa el sistema de patentes. Este sirve para incentivar a aquellas personas que están inmersas en el mundo de la tecnología a desarrollar sus inventos y protegerlos a través del sistema de patentes. Lo que, como he dicho, va a finalmente hacer que esta información tecnológica llegue al público y de manera gratuita, porque en las bases de datos de patentes se puede encontrar esta información. Si no existiera este principio o teoría de los incentivos, ¿qué es lo que probablemente pasaría? Que el inventor no sienta el incentivo de divulgar su invento y que lo tenga más bien reservado. Y de esa manera hay una afectación al interés público porque otras personas van a seguir gastando esfuerzo y tiempo y dinero en desarrollar algo que de repente ya existe, ¿no? Entonces, con eso hay una duplicación de esfuerzos y no es económicamente eficiente para la sociedad. Por eso se estima que el sistema de patentes es uno, o si no, el mejor régimen que existe para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora bien, el sistema de patentes involucra una dualidad. ¿Por qué? Les he dicho que lo que procura el sistema de patentes es incentivar a los inventores, a las personas, a que sigan desarrollando más inventos. Y eso tiene un beneficio para la sociedad. A eso se le llama alcanzar eficiencias dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque el sistema de patentes va a, como le dije, funcionar como engranajes para que los inventores puedan conocer la información tecnológica y puedan utilizarla para su investigación de repente también. ¿De acuerdo? Entonces hay esa eficiencia dinámica que va a dar lugar al desarrollo tecnológico. Ahora bien, eso, como han de suponer, involucra un costo. Un costo porque en la medida que el invento o el titular de esa patente explote en exclusividad este invento, es decir, sin competencia, lo que va a dar lugar eso va a dar lugar a que el titular de la patente pueda introducir al mercado el producto patentado al precio que él crea conveniente. Ante la ausencia de competencia no hay esa regulación que hace el mercado por sí mismo. Entonces, los precios usualmente de tecnología patentada es alta. Y lo vemos, por ejemplo, en los medicamentos. Cuando recién sale una versión innovadora de un medicamento, los precios son altos. Y cuando la patente vence tras los 20 años de protección, ya pueden entrar otros participantes en el mercado con versiones genéricas del medicamento. Pero mientras eso no suceda, el titular de la patente va a poder introducir su producto al precio que él estime conveniente y puede ser muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le llama una ineficiencia estática.
porque en el tiempo, al día de hoy, no va a haber una competencia por precios. Esta competencia va a estar restringida por la protección que confiere la patente al titular. Entonces, es una dualidad. Mientras que por un lado se pretende alcanzar eficiencias dinámicas dadas por el desarrollo tecnológico, por otro lado, al lado de la balanza, hay un costo que es justamente la restricción en la competencia por precios. ¿De acuerdo? Entonces, los precios van a ser altos usualmente, sobre todo en aquellos vinculados a tecnologías de la medicina o farmacia. Ahora bien, toda regla tiene una excepción. Esto quiere decir que hay tiempo para cerrar lo que dije hasta hace un momento. El titular de la patente tiene el derecho de explotar en exclusividad su invento en el mercado, pero también tiene la facultad, la prerrogativa de dar licencia a otras personas para que esas personas exploten la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces de repente yo soy titular, pero siento que mi empresa no tiene las condiciones suficientes como para introducir un producto al mercado. Entonces lo que voy a hacer es licenciar a otras empresas que tienen todo un aparato ya constituido para introducir el producto al comercio. Entonces es el titular de la patente quien finalmente tiene la prerrogativa de licenciar su tecnología a otras personas. Ahora bien, esta regla tiene una excepción, porque llegan momentos en que es necesario que no sea el titular el que dé las licencias, o que no se le dé la prerrogativa única al titular, sino que ello sea compartido con el Estado, con el gobierno, pero ante situaciones muy excepcionales, porque la regla seguirá siempre siendo que el titular de la patente tiene la prerrogativa para conceder permisos, licencias a otras personas para la explotación de la tecnología. Entonces, como digo, hay momentos en que el contrato se puede romper entre el gobierno y el titular de la patente. Y eso se puede dar, por ejemplo, cuando se busca en ciertos casos, o ya no se puede tolerar en ciertos casos, una eficiencia estática. Digamos, por ejemplo, que los altos precios de un medicamento hacen que la mayoría de la ciudadanía no pueda acceder a un fármaco en cuestión, ¿no? Y que ello tenga un impacto en la salud y en la vida de la población. Entonces, son momentos en los que ya no se tolerará la eficiencia estática, esa restricción que origina la falta de competencia. En esos casos será necesario que el gobierno tome el timón, ¿de acuerdo? Y lo que hace el Estado en estos casos es emitir una licencia obligatoria. ¿Qué significa una licencia obligatoria? Es una autorización que da el Estado a un tercero, que no es el titular de la patente, para que explote el invento. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una diferencia entre lo que ocurre normalmente, que es que el titular es el que está llamado a brindar las licencias. En estos casos excepcionales, en los que ya no es tolerada la ineficiencia estática, es que el gobierno interviene. Y es el gobierno el que va a dar la autorización a ciertos terceros para que exploten el invento. ¿De acuerdo? Por eso se le llama licencia obligatoria, porque ya no depende de la voluntad del titular de la patente. Eso ya está en manos exclusivamente del Estado. Ahora bien, habiendo señalado que es una licencia obligatoria, hay que tener en cuenta, además, para tener todo claro, que no es una licencia obligatoria. O sea,
¿Qué no podemos asumir que una licencia obligatoria es? Por si acaso, una licencia obligatoria no es la anulación de la patente. Esto quiere decir que la patente no va a dejar de tener vigencia, sus efectos. Lo único que sucede es que el Estado le brinda la autorización a un tercero en concreto para que comercialice el invento. Pero el titular de la patente va a seguir teniendo la patente. Esto quiere decir que si yo como Estado le he dado la autorización a la empresa X para que explote el invento y no a la empresa Z, entonces el titular de la patente tendrá la prerrogativa de denunciar a la empresa Z si es que siente que está infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. Porque únicamente la empresa X es la que cuenta con la licencia obligatoria, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo. Luego, no es la suspensión de la patente. Otra vez, no se suspende. Esta sigue estando vigente. Solamente que el gobierno ha intervenido y le da la facultad a otras personas de poder explotar el invento sin contar con la autorización del titular de la patente. ¿De acuerdo? Tampoco es una autorización general de uso. Esto quiere decir que si un gobierno quiere dictar licencias obligatorias, no basta con sacar un decreto oficial en el que diga, desde hoy en adelante todas las personas podrán utilizar el invento patentado sin ningún problema. No es así. Sí, la licencia obligatoria tiene que tiene que identificar con claridad quién va a ser el beneficiario de esta licencia. ¿De acuerdo? Entonces, como dije, si únicamente la empresa X accede a la licencia obligatoria, todas las demás empresas seguirán teniendo que pedir una licencia al titular de la patente, a menos que encaje también en los presupuestos que dieron lugar a la licencia obligatoria inicial. ¿De acuerdo? En cualquier caso, hay que tener en cuenta, la patente sigue vigente y es oponible a terceros, por lo que el titular de la patente podrá iniciar las acciones legales contra aquellas personas que no cuentan con la licencia obligatoria. Ya yendo a lo que está establecido en la Comunidad Andina, la Comunidad Andina establece 4 supuestos de licencias obligatorias. La primera es una licencia por falta de explotación. Esto quiere decir que si el titular de una patente no explota la invención, es decir, no la introduce en el mercado por un periodo determinado, que son 3 años, entonces cualquier persona puede solicitarle al gobierno una licencia obligatoria y le dice, miren gobierno, la empresa tal tiene la patente, pero no la está explotando por mucho tiempo. Entonces yo quiero explotarla y necesito la licencia. En esos casos, el gobierno podría dar una licencia por falta de explotación si se acredita que en efecto el titular no ha estado explotando la patente y no tiene una justificación del por qué no ha explotado la patente. Luego están las licencias por afectación a la libre competencia. Esos son los casos en los que se intersectan casos de patentes con casos de libre competencia. En todo caso, si por ejemplo se da un caso de abuso de posición dominante en el que esté involucrada una patente, la autoridad podrá dictar una licencia obligatoria ante esta afectación a la libre competencia. Para no abundar mucho en esto, porque sí es un poco denso, voy a centrarme en el tipo de licencia obligatoria 3, que son las licencias de interés público o de necesidad de uso público, que se dan cuando hay una necesidad de parte de la ciudadanía de acceder al invento patentado por una razón concreta. Puede ser una pandemia, por ejemplo,
pero en esos casos, como podrán entender, hay una situación de interés público o podría ser una situación de emergencia o de seguridad nacional. Y las licencias obligatorias por interés público son licencias que son las licencias que son más debatibles, más cuestionadas en el sistema andino, porque hasta hace poco tiempo se debatía qué significa interés público, cuándo el gobierno puede dictar una licencia obligatoria por interés público, qué significa ese concepto tan vago, tan general, cómo se puede aterrizar sin que se dañe al titular de la patente, pero que tampoco se vea afectada la sociedad. Entonces, para resolver esa controversia, es que hace uno o 2 años el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una interpretación prejudicial sobre el artículo que estaba vinculado a las licencias obligatorias por interés público. Entonces, ha establecido ciertas condiciones que son importantes para que un gobierno dicte licencias obligatorias. Aquí es pertinente señalar que Perú nunca ha emitido una licencia obligatoria. Y de los 4 andinos, esto quiere decir de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el único país que ha dictado licencias obligatorias es Ecuador. Ninguno de los otros 3 ha dictado licencias obligatorias. Ahora bien, había un debate en Ecuador sobre si Ecuador estaba aplicando bien el sistema y si estaba dictando las licencias obligatorias de una manera ajustada a lo que establece la normatividad andina de propiedad industrial. Y justamente a raíz de uno de esos casos es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió este pronunciamiento. ¿Y qué es lo que dice? Pues bien, deben haber básicamente 2 condiciones, una de causalidad y otra de razonabilidad. ¿Qué quiere decir la condición de causalidad? El gobierno no puede decir, llega la pandemia, por ejemplo, y decir, dicta un decreto por el cual se dicta la licencia obligatoria de el fármaco tal, por la grave circunstancia que está atravesando el país. No es así. Mediante este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que debe haber una causa objetiva para que el gobierno se vea obligado a adoptar licencias obligatorias. No basta alegar en términos generales que hay una situación de interés público, sino que debe señalar, por ejemplo, si el tema fuese que el fármaco está a un precio muy alto y que el 90% de la población no puede afrontar esa necesidad de comprar ese medicamento y que está afectando gravemente a la salud de la población, entonces ya encontraríamos una situación concreta, ¿de acuerdo? Pero en todo caso el gobierno se encuentra obligado, un gobierno de un país de la comunidad andina, se encuentra obligado a justificar objetivamente cuáles son las causas que dan lugar al dictado de una licencia obligatoria. Ahora bien, por otro lado, también hay una condición de razonabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente basta que un gobierno diga que hay razones objetivas, sino que además se tiene que ver si es necesario que el país dicte la licencia obligatoria. Porque no olvidemos que de todas maneras la patente es un derecho de propiedad. Y hay que ver en ese caso si efectivamente quitar la propiedad es la situación más idónea, necesaria y proporcional para atender el problema que se está enfrentando en un momento concreto. Porque si no la fuera, es decir, por ejemplo, si ante el fármaco patentado existieran
alternativas de fármacos que cumplen con la misma función terapéutica, pero que ya no tienen patente, entonces podríamos decir, oye, no es necesario que se emita una licencia obligatoria de esta patente porque hay productos sustitutos que podrían solucionar este problema de salud y no tienen una patente vigente, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión será, no podrán adoptarse licencias obligatorias si existen alternativas menos restrictivas a los derechos de el titular de la patente. Entonces, vamos a ver, habiendo dicho los casos concretos o las condiciones concretas que exige el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se dicte una licencia obligatoria, vamos a ver algunos casos en los que en otros países han intentado sacar licencias obligatorias y si estarían adecuadas a las condiciones de causalidad o de razonabilidad que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y por ejemplo, vean, este es el caso de Chile, en el que el Congreso en marzo del 2020 intentó sacar una norma para declarar la existencia de razones de salud pública para la concesión de licencias no voluntarias u obligatorias respecto de todas las solicitudes de patentes y patentes concedidas que afecten vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos relacionados al COVID. Entonces, en este caso no hay, como podrán ver, no hay una situación de causalidad vinculada a la decisión, porque es simplemente una decisión general. Habíamos dicho que no valen las fórmulas generales, no se puede alegar en términos generales que hay una situación de interés público, sino que tiene que aterrizarse eso en una situación concreta. Entonces, de repente, creo que este proyecto no llegó a prosperar, pero si hubiera llegado a prosperar, por ejemplo, alguno de los países de la Comunidad Andina, no estaría de acuerdo con la condición de causalidad. Veamos este caso de un medicamento que se llama Remdesivir y en el cual es la empresa titular de la patente para Remdesivir dijo que iba a otorgar licencias voluntarias a todas aquellas empresas que se acercasen a ella para poder fabricar y vender este medicamento, ¿no? Entonces, aquí hay que ver si por ejemplo, habrían condiciones de razonabilidad para dictar licencias obligatorias. Hemos visto que lo mejor será adoptar medidas menos restrictivas. Y de hecho, si el titular de la patente voluntariamente dice que otorgará licencias a otros terceros para abordar mejor, en este caso también fue para el COVID, abordar mejor el problema del COVID, entonces vemos que no hay una necesidad real, porque no es que la patente esté limitando el acceso a los medicamentos, sino que la propia empresa titular de la patente ha tomado acciones para poder afrontar el problema. O podría ser este caso de una cancelación voluntaria de patentes. Existe esta empresa AVI, que en Chile decidió renunciar de manera voluntaria a una serie de patentes vinculadas a medicamentos que estaban asociados al tratamiento del COVID, ¿no? Entonces, si la empresa titular de la patente anunciara que en el próximo plazo va a renunciar a su patente, entonces no habría proporcionalidad si es que el gobierno al día siguiente dictara la licencia obligatoria. Porque vemos que ya hay una solución menos restrictiva que es capaz de solucionar el problema. Hay otra empresa, Moderna, que también ha desarrollado sus vacunas para el COVID-19 y que lo que ha hecho es lanzar una declaración pública para señalar que no va a iniciar acciones legales contra las empresas que utilicen
su patente para desarrollar las vacunas. Entonces aquí tampoco habría proporcionalidad o necesidad, aquí no hay necesidad para dictar licencias obligatorias, porque hay un compromiso de parte de Moderna de no iniciar acciones legales contra las personas que utilicen sus patentes. Entonces hemos visto en todos estos casos que no porque haya una situación de pandemia o de alerta, debería haber inmediatamente, directamente, la adopción de una licencia obligatoria. En estos casos debe de evaluarse concretamente si es lo más idóneo para poder afrontar el problema existente y si no hay otras maneras menos restrictivas de afrontar el problema. Entonces, para terminar, estas son las conclusiones. El sistema de patentes prevé en las licencias obligatorias un mecanismo de solución de excepción. Porque, recordemos, lo normal es que el titular de la patente otorgue las licencias, no que lo haga el gobierno. Pero hay situaciones de excepción en las que es posible restringir esta atribución que tiene el titular de la patente justamente por razones que son importantes o afectan al interés público. Ahora bien, su uso es legítimo, pero está condicionado a la existencia de ciertas condiciones concretas, alineadas con que haya una razón objetiva para dictar la licencia obligatoria y, por otro lado, a que se den las condiciones de razonabilidad y necesidad e idoneidad para dictar este tipo de medidas para no afectar indebidamente a los derechos que tiene el titular de la patente. Pues bien, quería dar esta charla de manera rápida porque sé que los lunes son complicados, son días en los que hay mucho trabajo y no quería darles a conocer las cosas que son muy importantes, más básicas, pero que les pueden servir en su día a día. Y dicho eso, hago un llamado para ver si tienen alguna consulta que yo gustosamente les responderé. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Bueno, hay unas cuantas preguntas que se me han remitido. La primera es, ¿en nuestro país hay parámetros de evaluación de excusas legítimas para que el titular justifique su inacción de explotación? Ok, es una buena pregunta. Yendo a, por ejemplo, la causal de falta de explotación para emitir una licencia obligatoria, sí, porque lo que puede alegar el titular de la patente es justamente justificar que no ha habido una que la falta de explotación no ha estado en sus manos, de que de repente ha habido un caso fortuito o una situación de fuerza mayor que le ha impedido comercializar o explotar el invento en el territorio, ¿no? No hay una lista como tal de los supuestos que se considere. En base a estos, el titular de la patente podría esgrimir su defensa, pero sí, lo que se entiende es que en la medida que el titular de la patente justifique debidamente por qué no ha explotado la patente, existe la posibilidad de que no se llegue a dictar la licencia obligatoria. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una segunda pregunta dice, buenas noches. ¿De las ganancias de las licencias otorgadas, algún porcentaje llega al titular? Esa es una muy buena pregunta y me da pie a complementar algo que no dije. Cuando se dicta una licencia obligatoria, el gobierno tiene que establecer un precio de compensación para el titular de la patente. Es como un justiprecio. Y justamente eh, esa cantidad va hacia el titular de la patente para compensar en algo justamente el dictado de la licencia obligatoria.
Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí una pregunta dice, doctor, ¿nos podría mencionar otros dos ejemplos sobre los dos criterios que mencionó para tenerlo más claro? Gracias. Bueno, imaginemos en cuestión de la condición de razonabilidad que hay eh, hay un medicamento que está costando caro y que el 50% de la población no puede acceder a ese medicamento. Entonces, de repente, el Ministerio de Salud del país dice, miren, aquí hay una gran cantidad de personas que no pueden acceder al medicamento, que está patentado, y es necesario dictar una licencia obligatoria. Entonces, lo que podría pasar, yendo a las condiciones de razonabilidad, es que el titular de la patente diga, ok, yo tengo mi medicamento, pero existen otras versiones que ya tienen patente vencida y que también sirven para aliviar esa enfermedad. Entonces, como dije, aquí lo que hay que ver es que puedan analizarse si hay medidas menos restrictivas que afecten al titular de la patente. Y si, por ejemplo, en el caso que planteo, hubieran medicamentos sustitutos y libres de patente, es decir, que se pueden comercializar a un precio más bajo, entonces ya no sería tan necesario dictar la licencia obligatoria. Ya no existe esa condición de razonabilidad. En cuanto a la condición de causalidad, es más simple. El gobierno no puede sustentar un dictado de licencia obligatoria en base a hay una afectación general del interés público. Tiene que sustentar cuál es esa razón. ¿Qué está pasando? ¿A quiénes está afectando? ¿A qué población? ¿A qué cantidad? Todo tiene que estar debidamente justificado. Esa es la condición de causalidad y que le da un tinte de un pronunciamiento adecuado al debido procedimiento para que la licencia tenga toda esta legitimidad. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta dice, buenas noches, doctor. ¿Se puede renovar una licencia obligatoria? Sí, cuando se dicta una licencia obligatoria, el Estado lo que hace es, como cualquier contrato, establecer criterios, condiciones, plazos, en este caso, ¿no? Y decir, por ejemplo, en general no habría un plazo concreto, sino más bien la vigencia del contrato estaría eh, condicionada a la existencia del fenómeno o problema existente que se quiera resolver. Por ejemplo, si se dictara una licencia obligatoria en un caso de una vacuna, que en estos casos de COVID, de repente lo que se podría establecer en el contrato es que la licencia durará lo que dure la pandemia, ¿no? Entonces ya hay una condición objetiva para determinar la vigencia o el plazo del contrato. Pero, digamos, en el caso de que se establezca un plazo concreto de 2 años, digamos, y llegados los 2 años sigue existiendo la pandemia y todavía existe la amenaza, entonces es posible que se pueda renovar ese contrato. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una siguiente pregunta dice, doctor, si otorgar licencias obligatorias evita esta afectación en la libre competencia, ¿qué sucede si en un país donde el titular explota el invento no hay un competidor para que realice dicha explotación? ¿Cómo se contrarrestaría la afectación a la competencia? ¿En algún supuesto se puede anular o suspender la patente? No, ojo que como he dicho, eh, la patente o una licencia obligatoria no es la anulación, no equivale a su anulación, no equivale a su suspensión, es solamente una autorización que da el Estado para que explote directamente el invento sin la autorización del titular. Ahora bien, se puede dar esa situación en la que un país en el que se quiera dictar una licencia obligatoria no tenga una industria debidamente desarrollada para poder producir en masa el medicamento. Y sobre todo eso va a pasar en los países
menos desarrollados o en desarrollo, ¿no? No en los países desarrollados. En los países en desarrollo o los países menos desarrollados, no hay instalaciones para el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos de repente es buscar en otros países para que se pueda importar el fármaco, por ejemplo, ¿no? Para poder atender a la población. El tema, y ahí es donde radica el problema de la viabilidad de las licencias obligatorias, podría ser que en el otro país del cual se quiere importar también haya una patente para ese mismo medicamento, y que en ese sentido la empresa que va a exportar acá también tenga que sacar una licencia obligatoria para exportar. O sea, se necesitaría en el otro lado una licencia para exportar y aquí una licencia para importar y comercializar, ¿no? O producir y comercializar. Entonces, son aspectos que finalmente nos dan a entender con mediana claridad que la aplicación de las licencias obligatorias no es tan fácil. No es de fácil uso, sino que se tiene que cumplir ciertas condiciones, no solamente legales, sino también en la industria de cada país. Y eso puede restringir mucho la adopción de una licencia obligatoria. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para culminar, hay una última pregunta que dice: buenas noches, doctor. ¿Qué desafíos considera que quedan por cubrir en el otorgamiento de licencias obligatorias en la comunidad andina? Bueno, a partir de este pronunciamiento del Tribunal de Justicia, este proceso 144 IP 2019, que sienta las bases de cuáles son las condiciones o requisitos que deben sustentar el dictado de una licencia obligatoria, el reto para los países de la comunidad andina será dictar licencias que se adecúen a estas condiciones. Y el reto mayor hoy día es para Ecuador, porque Ecuador ha estado emitiendo, hasta antes de esta interpretación, licencias obligatorias sobre la base de términos muy generales. Entonces, el reto para este país va a ser cambiar ese sistema de dictado de licencias obligatorias, que era muy fácil de ejecutar, a un sistema que esté más apegado a estas condiciones. Porque si no lo hiciera, seguramente podría tener algún tipo de responsabilidad en algún momento, ¿no? Entonces, el reto más grande va a tener que ser dictar licencias obligatorias que se ajusten a lo que ha establecido esta interpretación. Y vamos a ver si eso sucede en el Muchas gracias, doctor. Bueno, de parte de todo el equipo de BitLawyer queremos agradecerle por su grata ponencia y por su tiempo dado el día de hoy en esta oportunidad, y esperamos contar con usted en siguientes oportunidades y que tenga una buena semana. De nada, estoy muy agradecido y presto para colaborar con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias. A usted, doctor. Y bueno, agradecer a nuestros participantes por acompañarnos en esta tarde. Nos reencontramos el miércoles a las 6 de la tarde. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.